Questa musica del California. Fucking Santana. That creep can roll, man. Yeah, but he's a pervert, dude. Yeah. Bienvenidos a Ese Tipo con un Libro, yo soy Víctor y en esta oportunidad te traigo una nueva entrega de Filmoteca. Hoy vamos a hablar de los hermanos Coen. Hace mucho que no traía una nueva entrega de Filmoteca, la última vez hablamos de David Cronenberg y me pareció oportuno contarte un poco de los hermanos Coen, un poco para mostrarte las películas que tengo en la colección y también para contarte qué siento y qué me parecen sus películas. Así que vamos a empezar. Si te preguntás quiénes son los hermanos Coen, bueno, además de ser hermanos, son guionistas, directores de cine, productores y montajistas. Ellos mismos trabajan en sus películas y se ocupan de quedarse siempre con el corte final, esto es, con el director's cut o el corte final del director. Muchas veces sus historias están ambientadas en los años 30, en los 80 y sus géneros preferidos, porque bueno, fueron influenciados por estos, son la novela negra, el cine de gángsters de los años 30, el neo-noir o conocido como nueva novela negra, han leído a Dashiell Hammett, a Jim Thompson, incluso a autores contemporáneos, también son admiradores del western y del humor más ácido y satírico, por ejemplo, de los mitos griegos. Es por eso que el estilo de los Coen es considerado coenesco e incluso es aceptado en la academia este término coenesco, que tiene que ver con historias que son trágicas, que son dramáticas, pero al estilo griego. ¿Con qué me refiero a esto? Que muchas de sus historias tienen componentes de humor negro, de drama negrísimo. Sus personajes muchas veces rayan lo cómico, pero cómico disfrutable, no en el sentido de la comedia al uso fácil, sino una comedia sutil y muchas veces absurda. Pueden ir de lo más sutil, de lo más leve y breve, a lo más brutal. Sus personajes también son muchas veces caricaturescos, grotescos, exagerados, rayando lo ridículo y lo fársico, y eso lleva también a que ellos se proponen burlarse del estilo de vida norteamericano. El famoso sueño americano no existe en sus películas porque siempre está teñido o de tragedia, de violencia, de sangre y sobre todo de mucho humor ácido. Yo como espectador, bueno, los descubrí muy tarde, ahora hace un par de años, y quiero contarte película a película lo que fui sintiendo, más o menos de qué se trata cada una, para que te enganches y que te animes a comentar, porque a ver si comentan un poco acá en la caja de comentarios, que es muy importante para mí y la verdad ayuda mucho al canal. Empecemos. La primera es
Simplemente Sangre de 1985, la película que puso en el mapa a los hermanos Coen, que venían de, bueno, uno de ellos incluso era muy amigo de Sam Raimi, otro había estudiado un poco de filosofía, pero cuando se metieron de lleno al cine, se metieron básicamente con Simplemente Sangre, guión original de los hermanos producida por ellos mismos. Simplemente Sangre nos lleva a la historia de una mujer interpretada por Frances McDormand que tiene un amorío con el empleado de su marido. Lo que hace este esposo es contratar a un detective para que comience a espiarla y a seguirla. Y bueno, conociendo a los hermanos Coen, esto no va a terminar muy bien, que digamos. Incluso cuando empieza la película, las primeras líneas del diálogo son: no importa lo que pase, siempre algo va a salir mal. Y esto nos lleva a la tragedia, al absurdo, a la comedia negra y sobre todo a la novela negra. Esto sucede en Texas y bueno, vemos el amor que tienen los hermanos por el western, por estos líos amorosos ilegales, donde siempre hay un amante, un infiel, un esposo despechado, un sheriff corrupto con ganas de conseguir plata, dinero, y tenemos también, técnicamente hablando, cinematográficamente hablando, estos planos enormes, estos planos del western y el plano contra plano de los personajes que nos muestran no solamente cómo piensan, sino la sensación de impotencia, de incluso de locura. Hay escenas que están muy buenas, este humor sutil que te hablaba al principio, pero que se apoya en el espectador para que funcione. Una película que si las ves varias veces la vas a disfrutar mucho más, apenas dura 1 hora y media y bueno, te adelanta todo lo que va a ser la filmografía de los hermanos Coen. Dato de color, hay una película oriental que tiene la misma trama, incluso la misma historia, pero desarrollada en Oriente, con samuráis, con espadas, con caballeros, así que si viste la otra te va a encantar ver esta. Incluso tiene también ese humor negro, esa sangre a la violencia, así que tenés que verla. ¿Dónde estás, hermano? Del 2000 nos trae a George Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson en los años 30. Son 3 prisioneros que se escapan de un campo de trabajo forzados y comienzan a tener aventuras y desventuras que la verdad rayan lo irónico, lo absurdo. El personaje de George Clooney, que se llama Ulises, está basado ligeramente en la poesía épica de la Odisea de Homero. Es por eso que esta Odisea, ambientada en el sur de Estados Unidos, nos pone a estos 3 esbirros, a estos 3 prófugos en situaciones que rayan lo inverosímil. Tiene buena música, rescata la música del sur, el folk, rescata también mucho la cultura, por ejemplo, del racismo, porque bueno, hay escenas del Ku Klux Klan, hay escenas también de estas luchas de los políticos que con tal de conseguir votos hacen lo que sea, el humor bestial, negro, bizarro. Hay escenas que son completamente bizarras y fáciles de disfrutar para algunos. Yo la primera vez que lo vi me costó un poco verla, así que la vi varias veces. Si querés empezar, puedes empezar con esta y después con Simplemente Sangre o al revés, pero la verdad es que viéndola varias veces la disfruto mucho. Disfruto la banda sonora, la música, disfruto también la fotografía, cómo está hecha, porque al verla tiene cositas muy interesantes de los años 30, este aspecto sepia de la caída de la bolsa, la Gran Depresión, la pobreza en los campos rurales del sur de Estados Unidos y la lucha sobre todo de estos personajes muchas veces abandonados por la historia. Sin lugar para los débiles del 2007 nos trae una historia mucho más compleja. Tenemos a un hombre que, interpretado por Josh Brolin, encuentra un bolso lleno de fajos de dólares, que es un dinero sucio, valga la redundancia, es un dinero que está implicado con el narcotráfico. Y él decide quedárselo. Graso error, ¿por qué? Porque detrás de este hombre que se queda con el dinero aparece uno de los personajes más oscuros de la filmografía de los Coen, interpretado por Javier Bardem. Este hombre intentará cazar a Josh Brolin a toda costa. Detrás de estos dos está Tommy Lee Jones, que interpreta a un sheriff venido a menos. Es un sheriff que recuerda viejas épocas, recuerda cómo en el pasado las cosas se solucionaban de otro modo. Es una película que no solamente critica esto del sueño americano, sino también la forma en cómo el progreso y sobre todo el sistema va dejando afuera a la gente que nos sirve. En este caso, a los viejos, a la gente mayor, a la gente inadaptada. Este es otro elemento de la
filmografía de los hermanos Coen, que no solamente habla de los desclasados, de la gente que está fuera de la norma, sino también de gente que para la sociedad no es esencial. Tommy Lee Jones interpreta muy bien a este sheriff bastante cansado, bastante apático con la realidad, y bueno, el contraste entre todos los personajes y los diálogos que hay es muy disfrutable. Esto es un neo-noir, un nuevo estilo de novela negra, de historia negra. Está basada en un libro, incluso el autor del libro colaboró con la película y te la recomiendo mucho. Ganó varios premios, incluso 4 Oscars, incluyendo mejor película, así que está para darle una oportunidad. ¿Qué me sé después de leerse del 2008? Esta es una comedia muy bizarra, una comedia negra que interviene no solamente Frances McDormand, que no solamente salió en Simplemente Sangre, sino en muchas de las películas de los Coen como Fargo, que no la tengo, y otras películas más que la verdad yo cuando la vi la primera vez no la disfruté mucho, debo ser honesto. Soy muy nuevo con estos directores y tiene un ritmo y una forma de contar la historia que tiene su tiempo. Esto es algo que también hay que tenerlo en cuenta si querés ver películas de los Coen, porque la mayoría, a pesar de que duran 1 hora y media, 2 horas, tiene un proceso de cocción. La trama, los personajes y tal se va desarrollando a su tiempo, va creando un clímax, va creando una atmósfera. Y con ¿Qué me sé después de leerse? No me pude interiorizar con los personajes, tengo que verlas de nuevo, pero me gustó el personaje, por ejemplo, de Brad Pitt, que es un entrenador, es un tipo que es bastante tonto, bastante idiota. El personaje de Tilda Swinton también, de George Clooney, que es otro actor preferido de los Coen, y también la forma en cómo está contada, porque hay unos documentos que aparecen, hay gente que ve y descubre y escucha cosas que no tendría que haber escuchado. Es la trama de persona equivocada en lugar equivocado. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en un lugar que no tendríamos que estar? Bueno, se empiezan a desatar situaciones de lo más bizarras, irónicas, y bueno, si te gusta, si ya la viste, comentá, déjame qué te pareció y convénceme para verla de nuevo. Un hombre serio del 2009. Esta película la volví a ver hoy antes de grabar, ya la había visto una vez, pero no tenía suficientes recuerdos como para poner a reseñármela o para poder contarte de qué se trata. Pero nos trae, bueno, la historia de este hombre, que es un profesor de física, Larry, que es un hombre de familia, que tiene sus hijos, tiene su esposa, pero diversas situaciones van a como a trastocar su vida diaria. Él es judío, su hijo está por tener su bar mitzvah, él tiene problemas con su clase, tiene problemas con sus vecinos, su esposa comienza a engañarlo. Cada situación lo pone a prueba. La película se llama Un hombre serio y él comienza a plantearse ciertas cosas, empieza a tener ciertas dudas, no solamente de fe, sino también en su forma de pensar, su forma de ser dentro de la escuela, cómo da las clases, cómo lleva la vida, cómo enfrenta los conflictos. Y esto lleva a que los hermanos Coen pongan el humor y la cuota de ironía, y esto lleva a que la historia muchas veces para algunos es bastante pesada, bastante difícil de llevar, pero si le das varias oportunidades tiene su cuota de disfrute. El nivel de humor también es muy bizarro. Para darle una oportunidad y para seguir descubriendo a los hermanos Coen, porque creo que me agrada mucho más que otras que han hecho. Como dije, los hermanos Coen tienen un amor y un fanatismo por el western, y Temple de Acero no se queda atrás. Temple de Acero es un remake porque hay una película original protagonizada por Katharine Hepburn y John Wayne. Lo que hacen ellos es tomar la novela original de Temple de Acero y poner todas las cosas que no salieron en la película original. Ellos mismos confesaron que es muy graciosa, tiene componentes de violencia y escenas sangrientas que en la película original no se pusieron por, bueno, no solamente por la censura, sino por la época en la que había sido estrenada la película. Es por eso que ellos aprovechan al máximo los diálogos y estos escenarios súper abiertos que da el western, pero no es un western al uso, sino que los personajes y las situaciones, tenemos a
Jeff Bridges, que salió en El Gran Lebowski, interpretando a un tipo, un cazarrecompensas que es contratado por una niña bastante valiente, una niña muy también con diálogos irónicos, con diálogos muy graciosos, y tienen que ir tras la casa de unos hombres. Sale Matt Damon, Josh Brolin una vez más, que es otro actor predilecto de entre la filmografía de los Coen. El final incluso es mucho mejor que la original. El final es fiel al libro, las situaciones, los escenarios, incluso la violencia, como ya dije, la violencia es característica y muy buena. Otra cosa que me gusta mucho de los hermanos Coen es cómo aún en la actualidad ellos pueden dominar todo tipo de géneros, no solamente el western y el cine negro, sino también la comedia de situación. Aunque sea un western, aunque sea un policial, el humor es moneda casual en las películas de los hermanos Coen. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que el meme de Jane Franco, ese de Primera Vez, que está con la soga al cuello, es de la película La balada de Buster Scruggs. En la balada de Buster Scruggs hay varias historias, es una antología de relatos donde el nudo principal es un libro, una especie de comic book con historias del oeste. Y una de esas historias es donde está el bandido interpretado por Jane Franco. Jane Franco se escapa todo el tiempo de la ley y zafa como 3 o 2 veces de la horca porque lo están ahorcando y siempre va alguien y lo salva, o se le corta la soga o alguien le corta la soga, y cuando lo van a ahorcar por última vez hay alguien llorando al lado de él también con la soga al cuello y él le dice sonriendo primera vez y el tipo lo mira al otro como diciendo pero ¿de qué habla? Y bueno, ahí finalmente lo ahorcan, ¿no? Pero este nivel de humor sacadísimo, filoso, como dije al principio, lleva muchas veces a los espectadores o a rechazar la película o a aceptarla. Es muy del cine de ellos, y aunque ellos no quieran aceptarlo, es cine de autor, porque nadie hace películas como las hacen ellos. Es muy difícil imitar su estilo, es muy difícil que otro diga, bueno, voy a hacer películas similares, porque es muy personal lo que ellos hacen, no solamente porque está basado en su amor por la mitología griega, sino también por las novelas, por las películas, por el arte, por la música. Siguen siendo dentro de la industria muy independientes, casi a la altura de Jim Jarmusch o incluso del que hablamos la última vez, de Paul Thomas Anderson. Bueno, eso ha sido todo por esta filmografía. Me costó un poco hilvanar oraciones, me costó un poco comunicarme porque, bueno, porque soy bastante nuevo en lo que es el cine de los Coen, me cuesta un poco todavía llegar a ellos, interpretarlos, recomendarlos y cuestiones así. Pero si te gustó esta nueva entrega de Filmoteca, no olvides comentar, compartir, pasarle este video a un amigo para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Si llegaste hasta acá, sí, tengo un gato atropellado en la cabeza. Tengo el pelo muy largo, me lo tengo que cortar. Voy a dejar una pregunta en los comentarios para que comentes. Y la pregunta es, ¿viste alguna película de los hermanos Coen? Y tenés que dejar el emoji de un revólver. Cuando yo lo vea, te voy a dar no solamente me gusta, sino que a debatir con vos y vamos a tratar de hacerlo más llevadero este intercambio para que no sea un monólogo eterno. Así que muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por ver. Esto ha sido todo, nos veremos la próxima. You have to say, okay.